A tus pies yo me inclino. ¿Qué me tienes que decir? Queda el tiempo detenido. Cuando vengo a tus pies yo me inclino. Mi oído es para ti si tú estás. Dios bendiga a cada uno de ustedes, hermanos, amigos, que están en espera de este tiempo hermoso que sacamos los lunes para bendecir al Señor por medio de los estudios. En este tiempo, el de Génesis. Recuerde, ministerio ciñéndose la toalla y que va presentando lo que es nuestro tema, estudiando las Escrituras a los pies de Jesús. Este es el pastor Héctor Santiago para estar con ustedes todos los lunes y los viernes. Los viernes a las 7 de la noche y los lunes es a las 6 de la tarde. Qué bueno que usted esté con nosotros y vamos a seguir buscando a Jesús en el libro de Génesis. Hoy en el capítulo 39. La Biblia hizo un rescoldo, sacó un tema de momento que tenía que ver con Judá, pero ya volvemos al tema de José. Y ya vamos a ver en esta sección lo que es la vida de José en la llegada a Egipto. Vamos a tener unas definiciones que quiero hoy trabajar y luego la semana próxima vamos a estar hablando ya de lo que es los sueños, la interpretación de sueños. Y cuando hablemos de la interpretación de sueños también vamos a ver ciertas cosas que da la Biblia como aprendida. No sé si recuerda, en algunos de los temas yo estuve hablando de las escuelas de profetas que se daban mucho en el Antiguo Testamento. Se habla de las escuelas de los profetas y estaba hablando de que hay manera de aprender. Mire, no se puede aprender a hacer lo que es de Dios. La parte que le toca a Dios, usted no la puede aprender. Pero sí usted puede aprender cosas que le pueden ayudar a interpretar, a saber cuando va a un hospital, cuando hay un culto, cuando hay que reprender un demonio. Hay cosas que sí se pueden aprender para uno no errar, para uno no tener ese problema de hacer cosas incorrectas. Nadie sabe, el refrán no es así, nadie nació sabiendo, ese es el refrán correcto. Y todo no se le puede achacar a Dios tampoco, porque recuerde que Moisés subía al monte a hablar con Dios 40 días y 40 noches en ayuno, y Dios le hablaba de muchísimas cosas, y sin embargo su suegro tiene que corregirlo por no hacer las cosas bien. Así que el que no sabe, el que no tiene experiencia, o el que no tiene estudio, o el que no tiene la manera de saber algo, pues tiene que buscar quien lo enseñe. Eso no es detestable ni es nada feo, el que usted pues tenga que reconocer que usted no sabe y necesita que le ayuden. Lápiz, libreta y Biblia, recuérdelo. Vaya buscándolo mientras oramos. Señor, te damos las gracias en esta noche y te bendecimos y te pedimos que tú nos ayudes para que podamos, oh Dios, hacer esta parte, esta enseñanza, esta forma de aprender un poquito más allá de lo que lee la Biblia. Gracias, Señor. Amén, amén y amén. Recuerde que les dije que estamos en el capítulo 39 del libro de Génesis y vamos entonces hoy a hablar de José en la casa de Potifar. Vamos a retomar. Hice un escrito aquí para la introducción de este capítulo 39. Dice, capítulo 39 narra cómo Dios, utilizando las deficiencias de los seres humanos y las características de trabajo, seriedad y buen testimonio de sus hijos, logrará poner a José en la cárcel
donde también estarán los siervos de Faraón. Recuerde que aunque estemos leyendo una historia, en ella estará la providencia de Dios, pero también el desarrollo de su plan. Y yo lo pongo así, pero ya mismo cuando hablemos de la providencia de Dios, porque pretendo en esta clase en específico sacar esta historia para hablar de lo que es la providencia de Dios. Y eso ya mismo voy a eso, pero antes, búsquese su Biblia y vamos a leer un poquito de lo que dice el verso 1 y verso 2 y vamos agarrando, porque voy a definir lo que es varios conceptos para que usted los tenga también como parte del desarrollo del estudio. Dice, llevando pues José a Egipto, recuerde que los hermanos lo quisieron matar y luego pues lo vendieron. Y dice, Potifar, oficial de Faraón, capitán de la guardia, varón egipcio, lo compró de los ismaelitas que lo habían llevado allá. Mas Jehová estaba con José y fue varón próspero y estaba en la casa de su amo el egipcio. Fíjese, a veces vamos a ver que Dios permite que ocurran unas cosas y unas cosas que están dentro de su plan, pero unas cosas que son dolorosas en la relación nuestra y en la relación familiar, son dolorosas, pero dentro del dolor, dentro de lo difícil, dentro de aquello que yo no puedo controlar, la Biblia marca cuando tiene que decir Jehová estaba con José. Eso es importante, porque lo que quiere decir es que Jehová no se quedó allí en aquel pozo donde lo echaron, ni Jehová se quedó en el camino con las ovejas. Jehová estaba caminando con José. Usted dirá, bueno, pero ¿y si Jehová estaba con José? Eso es una expresión, que usted la encuentra en el libro de los Jueces, cuando Gedeón está trabajando el trigo escondiéndose de los amalecitas, y le aparece el ángel de Jehová y le dice, varón esforzado, Jehová está contigo. Y él dice, y si Jehová está con nosotros, ¿por qué estamos nosotros en esta condición? Fíjese como uno a veces quiere relacionar que el que me vaya todo bien tiene que ver con que Dios está conmigo, y si me va mal o si no me va como yo quisiera que me vaya, entonces que Dios no está. Y esa relación necesariamente no es así. Dios no estaba con el rico, estaba con Lázaro, aun cuando Lázaro estaba mendigando. Le había ido mal en la vida, le había ido mal en los negocios, le había ido mal tal vez en los trabajos, y era un mendigo. Sin embargo, Dios estaba con él, y cuando murió, Dios se encargó de él. Así que no pongamos el que las personas le vaya tan bien económicamente, o que las personas le vaya bien. A veces en términos espirituales uno cree que la gente le va bien y no le va bien. Lo que pasa es que somos idealistas y vemos en los demás, o no vemos en los demás, las cosas malas, o aquello que no aprendemos a mirar, pero que están ahí. Si usted las observa, usted las va a poder ver. Jehová estaba con José y fue un varón próspero y estaba en la casa de su amo el egipcio. Próspero no es que andaba, que tenía una riqueza, era un siervo, pero en medio de la servidumbre era próspero, le iba bien, lo pusieron en estima, lo pusieron en un lugar donde podía servir, y eso para él era bueno. Dice, y vio su amo que Jehová estaba con él, porque
aun cuando su amo no era, bueno, vamos, no, la iglesia no estaba en el Antiguo Testamento, pero vamos, un hombre de Dios, un hombre con unos valores de Dios, aunque no lo era, pero sí los hombres pueden ver cuando Dios está con uno, cuando Dios bendice a uno, cuando lo que uno hace está en las manos de Dios. Y su amo dice que sabía que Jehová estaba con él. Que eso no quiere, no vamos a meterle aquí ahora una connotación de un conocimiento egipcio de Jehová de los ejércitos, etcétera, etcétera. Pero sí el que los pueblos, como pasó con el asunto de Rahab, que yo estuve hablando de ella en estos días, de Rahab la ramera, cuando le dijo a los dos hombres que Josué mandó a ir allí adentro de Canaán para ver lo que estaba pasando. Digo, si estamos temblando, porque nosotros conocemos la historia de lo que viene haciendo Israel por ahí, por manos de Dios, que tienen un Dios vivo y que vienen haciendo cosas y tenemos miedo, y el pueblo tiene miedo de ustedes. Era la Rahab. Así que el conocimiento profundo de lo que es Jehová para Potifar no lo sabemos, pero él sabía que José estaba en manos de la divinidad, algo divino, algo que lo hacía sobresalir, y que todo lo que hacía, Jehová lo hacía prosperar en su mano. Mire qué lindo, qué bueno que nosotros como creyentes en este siglo pudiéramos decirlo de esa misma manera, que el testimonio mío hacia los demás es que los demás perciban a Dios en mí, que perciban a Dios en lo que yo hago, y que vean que yo me muevo, y que lo que pongo, en donde yo pongo mis manos, prospera en la iglesia. Mire, uno de los problemas más grandes que tiene no tan solamente las iglesias, el mundo, es que la gente no son consistentes. Hay poca gente que pueda decir, yo he estado y dicho sea de paso, y lo digo lo digo con humildad, en términos de que lo que estoy tratando de hablar aquí, que usted lo puede entender. Habemos quienes tenemos más de 30 años consecutivos en esto de dar clases. Porque la gente comienza y no terminan. A los 2 años ya están pidiendo que los quiten y que le den un tiempo para descansar. En los ministerios usted no descansa. Y si Dios está con usted, usted sigue adelante. Que obvio que venga una enfermedad, que venga una situación que le quite, pero mientras Dios esté ahí, haga lo que Dios le manda que usted haga. Vaya adelante. Dice, así halló José gracia a sus ojos, y le servía, y él le hizo mayordomo en su casa, y entregó en su poder todo lo que tenía. O sea, que aquel José que viene como esclavo, ahora está en Egipto, y ahora cae por la providencia de Dios, por la mano de Dios, en las manos, y lo ubica en las manos de Potifar. Eso no es al azar, eso viene de parte de Dios. Es lo que vamos a hablar un poquito ahora de lo que es providencia, viene de parte de Dios. Y esa parte vemos que Dios lo comienza a ubicar en donde Dios quiere llevarlo. Dios lo va llevando de la mano, y como lo va llevando de la mano, una de las cosas que hace es que caiga en gracia en la casa de Potifar, y que Potifar le coja cariño, y que Potifar lo ponga y lo ponga como un mayordomo, como una persona que está a cargo de los demás sirvientes. Es el jefe. Ahí es donde usted y yo
debemos estar. Déjeme darle una definición de providencia vamos a decir, del diccionario bíblico. Dice definición, dice, la providencia de Dios se refiere a su acción constante y soberana en el mundo. Acción de Dios, que Dios está accionando en el mundo, que están pasando cosas de Dios. Y es constante y es soberana porque nadie manda a Dios, nadie le enseña a Dios. Dios permite cosas y Dios hace cosas, porque Dios es soberano, va por encima de todas las cosas. Y cuando hablamos de la providencia de Dios, es esa acción soberana de Dios en el mundo, guiando y dirigiendo a todos los eventos para el cumplimiento de su voluntad. O sea, agarre ahí que dije voluntad, y ya mismo voy a decir plan, porque Dios no nos utiliza como si fuéramos un muñeco, pero Dios va llevando su plan y dentro del desarrollo del plan que Él quiere llevar, hace que cosas ocurran, que estemos en un lugar, en un trabajo, que nos asciendan o que nos cambien o que nos detengan. Y eso es parte del plan de Dios. Yo no lo entiendo, usted no lo entiende, pero Dios está ahí. Dios está ahí. Y cuando Dios está, Dios permite. No es que por lo que Dios permite todo es bueno para uno. Para José no era bueno el tener que ir a Egipto como si fuera un sirviente, un esclavo, cuando era el hijo de papá Jacob. Y papá Jacob era el hijo de Isaac. Y Isaac era el hijo de Abraham. Era millonario. Era unas personas que estaban en unas casas, en unas casetas, en el desierto, cómodos, con ovejas, con leche, con comida, con queso, con aquello, con lo otro, cómodos, con sirvientes también, porque tenían sus sirvientes. Este concepto es fundamental en la fe cristiana, ya que implica que Dios no es un observador distante, sino que está activamente involucrado en la vida de sus criaturas y en la historia del mundo. O sea, Dios está, hermano. Dios está en tu condición, Dios está en tu enfermedad, Dios está en la situación que ocurre en tu trabajo, Dios está en la situación que ocurre en la iglesia, Dios está. Y no puedes evadir y creer que Dios está mirando por otro lado y que Dios no está al tanto de las cosas que ocurren en tu familia. Dios está en tu matrimonio, Dios está. Y Dios va haciendo. La Biblia presenta numerosos ejemplos de la providencia divina donde se muestra cómo Dios interviene en la vida de las personas. Un caso notable, la historia de José. La estamos dando nosotros aquí, quien fue vendido como esclavo por sus hermanos y llevado a Egipto. A través de la providencia de Dios, José llegó a una posición de poder que le permitió salvar a su familia y a muchos otros hombres. Fíjese que Dios tiene un plan. En el plan está Egipto, en el plan está Faraón, en el plan está que llegue a ser el segundo de Faraón, en el plan está el traer a su familia a Egipto, en el plan está el que Jacob entre a Egipto y que Israel crezca en Egipto como una nación. Todo ese plan de Dios requiere un paso primero, un paso después, y requiere tiempo, y requiere dolor, y requiere incomodidad, y todo este tipo de cosas. Tengo un tema que no lo voy a dar en esta ocasión, porque quiero hablar del libre albedrío y las diferencias entre providencia de Dios y la mano de Dios y el libre albedrío, pero no voy a tocar eso hoy, porque quiero tener un poquito más de información que necesito para hablar o para definir bien claro lo que es el libre albedrío. Y lo quiero hacer
porque se utiliza mucho de los altares y hablamos y pastores y conferenciantes y gente habla del libre albedrío como si en el Génesis, como si Adán y Eva hablaran de conceptos que son del siglo XIX, que son conceptos, y los conceptos no dejan de ser conceptos. Hay que entenderlo cuando uno los utiliza, porque los utilizamos mal. Y a veces decimos frases que parecen como si nosotros fuéramos Dios y que Dios tiene que contar con nosotros o tiene que preguntarnos a nosotros, o nosotros le servimos y nos da la gana porque Dios nos creó de una forma tal o cual. Eso pues vendrá por ahí pronto, pero no lo voy a hacer hoy. Quédese con lo que ya le hablé de la providencia de Dios, que es un concepto. La providencia de Dios no es, vamos a decir, una frase que está contenida dentro de un texto bíblico. Lo que estamos diciendo en su definición es que Dios está envuelto en todo lo que ocurre en el mundo. Dios no dejó al mundo y se fue y nos dejó aquí peleando con Satanás y peleando con los otros hombres y uno siendo injusto con los otros y en un reguero. No. El mundo va de la mano de Dios y cuando Dios lo termine en su plan y en su tiempo, el Señor volverá por nosotros. Y Dios está haciendo, mientras tanto, está creando en el cielo, pero luego de que está creando en el cielo, también está creando un cielo nuevo y una tierra nueva. De eso es que se trata lo que vamos a estar estudiando en Apocalipsis. Amén. Que Dios está creando, está haciendo un plan para nosotros. Voy al verso 5, dice, y aconteció que desde cuando le dio el encargo de su casa y todo lo que tenía, Jehová bendijo la casa del egipcio a causa de José, y la bendición de Jehová estaba sobre todo lo que tenía, así en casa como en el campo. Porque fíjense que era mayordomo. Él no era que estaba allí barriendo y fregando. Él estaba mandando a los que friegan y a los que barren. Y le dio hasta lo que estaba en el campo para que también fuera un administrador. Y dejó todo lo que tenía en manos de José. Y con él no se preocupaba de cosa alguna, sino del pan que comía. Y déjeme, antes de que termine ese verso 6, déjeme explicarle ese asunto del pan que comía. Lo que quiere decir es que hay cosas, y en el concepto egipcio, habían cosas que eran importantes y que las personas no las delegan. El pan que comía, a pesar de que pues dentro del hebreo va buscando pues hablar de pan, porque tiene que ver con comida, tiene que ver con pan, pero es un asunto que no se delega, es lo que viene detrás de ese concepto de pan que se come, es que no se delegan ciertas cosas, y hay cosas que usted no las puede dejar al cuidado de nadie. Una de ellas era su mujer. Potifar le dijo, todo aquí es tuyo, todo aquí tú puedes tocarlo, excepto mi mujer. De la misma manera que no vas a tocar lo que yo como porque es peligroso, porque lo podían envenenar. Entonces, las personas que bregaban con la situación de la comida, pues eran personas que se sacaban aparte, eran gente de confianza. Lo mismo Faraón tenía gente de confianza para el asunto que tiene que ver con las comidas. Y todo estaba en las manos de José, la mujer de Potifar no. Y ciertas cositas no. Y dice, y esto es un comentario que la Biblia lo entremete ahí para que usted sepa de dónde es que viene el asunto de su esposa
era José de hermoso semblante y bella presencia. O sea, el muchacho era un muchacho joven, pero un muchacho fuerte, era un muchacho hermoso, era un muchacho que tenía personalidad y de hecho, desde que, o sea, aunque nosotros pasamos los capítulos pasando una página, pero tampoco crea que todavía José está con los mismos 17 años. Pasaron los años, pasó el tiempo. No fue que José llegó allí a la casa de Potifar y a la semana Potifar dijo, vente que te voy a hacer mayordomo aquí. No, llevaban años. ¿Cuántos años? Yo no lo sé, pero póngale 2, 3 años, pasando trabajo, pasando vicisitudes, y porque la gente piensa que, oiga, y en la vida hay quien recibe las cosas como bajada del cielo, como si fuera un maná que cae, y no tienen que trabajarlo, y no tienen ninguna experiencia, y usted escucha gente hablando como si tuviesen 30 años de experiencia en las cosas de la vida, como si se hubiesen leído la Biblia 10 veces, como si hubiesen tenido un montón de experiencias con Dios, y usted lo escucha hablando con ese fondo, pero esto cuesta, los ministerios cuestan, los dones cuestan, el aprender cuesta tiempo. Y cuando usted las cosas las recibe fáciles, las deja fácil. Cuando Dios le pasa por el trillo y lo lleva poco a poco y lo lleva con firmeza, usted va a tener un ministerio largo y va a tener un ministerio hermoso. Aconteció después de esto que la mujer de su amo puso también sus ojos en José. Potifar puso los ojos en José y se dio cuenta que Dios estaba con él. Y que lo que él hacía, porque empezó a hacer cositas, porque la Biblia dice, en lo poco fuiste fiel. Usted tiene que ser fiel en lo poco primero, para que Dios lo ponga en lo mucho. Esa es la ley de Dios. La ley de Dios no es que Dios pone a la gente sin haber hecho nada, los pone rápidamente. Y a José, yo quiero que usted se saque de la mente el pasa y pasa de la página. No, tuvo tiempo haciendo cositas y cositas buenas y cositas buenas y cositas buenas, y todo el mundo dándose cuenta de lo que él hacía, que lo hacía bien, aunque sea barrer, aunque fuera cocinar, aunque fuera lavar un caballo, aunque fuera lo que fuera. Y ella, ahora, fíjense que esta mujer que está en la carne, estamos hablando del hombre más espiritual, y Potifar es un tipo de hombre espiritual, pero también hay gente en la carne, y ella en la carne lo que estaba era mirando al joven, vio su hermosura, le gustó y le dijo, duerme conmigo. Y ya usted sabe que mucha gente se va por lo fácil, cuando viene la tentación, para mucha gente se le hace difícil y caen en manos de tentación. Y una mujer que es la mujer de su amo, que lo puede poner en buena posición, que puede cuidarlo, aunque también lo puede llevar a la muerte, pero vamos, y que él puede adquirir cosas, y le dice, duerme conmigo, le hace una proposición. Y dice el 8, y él no quiso. Y le dijo a la mujer de su amo, he aquí mi señor no se preocupa conmigo de lo que hay en casa, y ha puesto en mis manos todo lo que tiene. Y no hay otro mayor que yo en esta casa, y ninguna cosa me ha reservado sino a ti. ¿Recuerdan lo que le dije de la comida? Excepto lo que comía. Por cuanto tú eres su mujer, ¿cómo pues haría yo este gran mal y pecaría contra Dios? Mire, hay que tener valores. La vida no se constituye solamente de títulos,
Títulos, cuando me refiero a títulos, me refiero a que allí está José el mayordomo. Allí está el hombre de Dios. Allí está el hombre que Dios honra. No, no. A David le costó enamorarse de una mujer casada. Le costó con Dios. Porque David era un hombre conforme al corazón de Dios, pero Dios no le iba a perdonar ese acto. ¿Y eso qué hizo? Y ahora este joven tiene valores cristianos. Que Cristo todavía no estaba por allá. Pues vamos a buscar a Cristo en el Antiguo Testamento y a ver que había gente con valores cristianos que no iban a fallar, que tenían convicción. Y dijo, no, Él es mi amo y Él no me ha guardado nada más que a ti. Así que yo no te toco. Dice, y aconteció que entró un día en casa para hacer sus oficios y no había nadie. ¿Por qué usted cree que no había nadie allí? ¿Por qué usted cree que no? Si usted ve una película de esas películas que hacen por ahí de estas cosas, la vida de José, le van a decir, porque ella los despidió, porque ella le dio vacaciones ese día, porque ese día ella había tramado el que se iba a acostar con él, porque lo iba a forzar, que iba a aprovecharse del muchacho fuerte, bonito. Y dice, ella lo asió por su ropa, diciendo, duerme conmigo. Entonces él dejó su ropa en la mano de ella y oyó y salió. Fíjese que ella le agarra la ropa y él le deja la ropa y sale corriendo porque no iba a dejar que ella lo convenciera. Y hay ocasiones, si usted le busca enseñanza a todas las cosas, pues póngale una enseñanza, que hay ocasiones cuando hay que correr. En la tentación. La Biblia dice, bienaventurado el varón que soporta la tentación. Bienaventurado, es dichoso. Usted tampoco vaya a pensar, o sea, yo no sé si la mujer era bonita o no era bonita, o si el concepto es que él no la quería porque no. Tal vez ella era una mujer elegante, pero para José eso no importaba, porque José tenía su mente en otro lugar. Y una cosa que usted necesita y que es doloroso, y yo creo que a Potifar le fue doloroso en la acusación hacia José, lo vamos a ver ahora en breve, porque usted no busca que lo engañen, no busca que lo traicionen. La traición es dolorosa para cada uno de nosotros. El Salmo 49:9, miren lo que dice, aún el hombre de mi paz, en quien yo confiaba, el que de mi pan comía, alzó contra mí el calcañar. Que usted sabe que es un Salmo 49:9 que hace una referencia a Jesús que está haciendo una referencia a Judas, que se sentaba en la mesa junto con Juan y con Pedro y con los líderes y comía o mojaba en el plato de Jesús, un hombre de confianza. Le habían confiado la bolsa como tesorero. Lo traicionó. Por 30 monedas lo traicionó. Y lo que dice el Salmo 55, para que usted agarre lo que es el asunto de la traición y los elementos. Y léase ese Salmo 55 completo, por favor, para que usted vea que cuando alguien lo traiciona, tiene peso, y cuando alguien te ataca, tiene peso dependiendo de quién es el que te ataca. Si a ti te ataca un enemigo tuyo, alguien que está en tu trabajo, o un jefe que no te quiere, o alguien dentro de la iglesia, que también las iglesias, perdón que yo diga iglesia, ¿verdad? Porque estos videos pues se van por ahí y dirán, uy, en las iglesias hay gente mala.
No, en todos sitios hay gente malo. En todos sitios hay gente que no quieren al otro o a aquel. Lo que pasa es que en la iglesia el Espíritu Santo nos redarguye para que pidamos perdón, para que nos humillemos, para que nos tratemos bien, para que nos demos cariño, para que estemos en otra connotación que no se dan en otros lugares del mundo y de la vida. Allá no se dan, allá es guerra. Dice, porque no me afrentó un enemigo, lo cual había soportado. Si mi enemigo me afrenta, yo no estoy esperando más una cosa más de mi enemigo, lo habría confrontado. Ni se alzó contra mí el que me aborrecía, porque me hubiera ocultado de él, ¿sabes? Si yo sé que tú me vas a hacer daño, pues yo me oculto. Dice, sino tú, hombre, al parecer íntimo mío, mi guía y mi familiar, que juntos comunicábamos dulcemente en los secretos y andábamos en amistad en la casa de Dios. No puedo coger este salmo y botarlo al zafacón, lamentablemente, porque alguien dirá, ay, que el pastor Héctor le tiró duro a alguien. Es que ahí dice que alguien que se había constituido tu amigo, tu hermano en la fe, el que tú le cuentas los secretos, el que camina contigo para allá y para acá, porque la misma Biblia dice que tú no caminas con alguien que es tu enemigo. Ese es el que te atacó, y eso duele más que ninguna otra cosa por ser quien te atacó. Por ser quien te atacó, por ser quien te hizo daño. Duele más porque hay personas por las cuales nosotros no esperamos que nos hagan daño. Dice, entonces le habló ella las mismas palabras diciendo, el siervo hebreo que nos trajiste, te brinqué hasta el 17, vino a mí para deshonrarme. ¿Y cuál era la evidencia? La ropa de él. Mira, me quedé con la ropa de él. Y sucedió que cuando oyó el amo de José las palabras de su mujer, que su mujer le hablaba diciendo, así me ha tratado tu siervo, se encendió en furor y tomó a José y lo puso en la cárcel. Pero escuche esta expresión, donde estaban los presos del rey. Y estuvo allí en la cárcel, lo metió preso, pero lo metió preso donde Dios quería que lo metieran preso, porque aún con las mujeres de Potifar, Dios, la providencia de Dios, recuerde, la providencia de Dios, la mano de Dios estaba metida en eso. Verso 21, pero Jehová estaba con José. ¿Se da cuenta? Y le extendió su misericordia. Tú no me quieres, tú me maltratas, ahora he perdido mi testimonio por causa de esa mentirosa, porque se levantan las mentirosas, y uno quisiera que se levantara el Espíritu Santo, se levantara Dios y los pusiera en vergüenza, pero no, es que dentro del plan de Dios la mentirosa pues cae y dice sus mentiras y dice sus patrañas, y tú quedas mal, tu testimonio queda mal. José quedó mal con su amo y lo metieron preso en la cárcel donde estaban los presos del faraón. Pero Dios le extiende su misericordia y le dio gracia a los ojos del jefe de la cárcel. Entonces ya está en la cárcel, tampoco ocurrió de la noche a la mañana, también tuvo unas semanas o meses, pero Dios fue llevándolo, y el jefe de la cárcel entregó en manos de José el cuidado de todos los presos que había en aquella prisión. Todo lo que se hacía allí, ¿quién lo hacía? Lo hacía José. Volvió lo que pasó con Potifar, ahora preso, y preso es un ejemplo para los demás. No necesitaba atender el jefe de la cárcel cosa alguna de las que estaban al cuidado de José, porque Jehová estaba con José, y lo que él hacía, Jehová lo prosperaba. Vamos a quedarnos aquí.
porque después vamos para el capítulo 40 y vamos a ver la historia y la interpretación de los sueños del copero y del panadero. Y vamos a aprender, recuerde que les dije que íbamos a aprender algunas cositas ahí que la providencia de Dios y la misericordia de Dios nos va a traer. Pastor Héctor Santiago, recuerde, estudiando las Escrituras a los pies de Jesús. Háganos un favor, envíelo a otro, denos like, matricúlese para que el mismo sistema le mande a usted el aviso de que ya estamos en el aire y usted lo pueda ver en Facebook o lo pueda ver en YouTube, en cualquiera de los dos lugares. Recuerde que apoye en las mañanas a la hermana Denise, a la hermana Damari, a este servidor que también de vez en cuando leo los salmos para que usted pueda compartir ese tiempo de oración lindo con nosotros. Te damos gracias, Señor, y te pedimos que nos bendiga, que nos ayude, que alguien que tiene una necesidad, Padre, tú le toques, le pongas, Dios, tu mano. Alguien que escucha estas cosas que decimos y está pasando por una tribulación, sepa que la providencia de Dios está ahí y que, aleluya, podemos estar dentro del propósito de Dios y todo obra a bien a los que aman a Dios. Esto es, a los que conforme al propósito son llamados. Dios te bendiga, Dios te guarde. Hasta el próximo lunes.